Eric, ayúdele a ingresar, parece que ha salido. Ok. Voy a comenzar. Vamos a poner aquí, vamos a ocultar esto de aquí. Me molesta. Bien. Voy a comenzar. Este tema lo elegí porque una de mis especialidades es el tema del diseño de acero, ¿sí? Tanto de acero laminado en frío como acero laminado en caliente. ¿Alguien tiene su micrófono un poco molesto, por favor? Bien, este tema del método de análisis directo es interesante y muy poco conocido, ¿no? Entonces, en mi experiencia laboral, vi que en el medio muchos ingenieros no conocen y no saben a qué se refiere este método de análisis directo. Es por eso que quiero presentarles en esta noche este método. Vamos a hablar sobre qué trata este método de análisis directo. Y bueno, vamos a hablar de los conceptos y vamos a ver, ¿no? Porque esto es siempre muy importante. ¿Sí? Vamos a hablar, primero vamos a hablar un poquito sobre los conceptos generales de estabilidad. Imagino que la mayoría antes, hay otros que solamente es profesión y otros que solamente tienen una maestría, pero cuando hagan una maestría de estructuras, la primera que van a llevar es estabilidad. Entonces, un poquito sobre los conceptos generales de estabilidad. Y aquí, por ejemplo, he puesto una definición de la Real Academia Española de la Lengua. Estabilidad, fíjense que es lo bueno que en el inglés stability no tiene sexo, ¿no? Pero en el español tiene, es en femenino, estable, ¿no? Y un ejemplo, estabilidad atmosférica, económica, de un coche mental, ¿no? Podemos hablar de estabilidad emocional, sentimental, ¿no es cierto? Si ustedes piensan, es muy, y ¿qué decir? Cualidad de estable, ¿no? Estable, cualidad de estable. Muy bien. Esa es una de a nosotros no nos sirve, ¿no? Una idea, una muy buena idea, pero hablando de estructuras, ¿qué es estabilidad? Muy bien. Entonces, fíjense, acá hay una columna, un pequeño marco, ¿sí? Tenemos cargas de gravedad y tenemos cargas laterales. Y podemos, hablando de estructuras, podemos decir que la estabilidad es el elemento que trabaja mayormente a compresión, ¿ok? De mantener su posición,
mantener su posición. Por eso están negritas ahí, ¿ok? Mantener su posición. Acuérdense, cualidad de estable, ¿no? De mantener su posición y de soportar carga, incluso actúan, por ejemplo, en esta columna, esta fuerza aquí, actúa desplazada levemente de su centro de gravedad. Si está desplazada levemente, sabemos que es excentricidad, y esa excentricidad va a generar momentos, ¿no? O incluso si se añade una fuerza lateral. Entonces, ¿qué es estabilidad? Es la capacidad que tiene un elemento estructural o un sistema estructural de mantener su posición. Estabilidad, ¿ok? Por otro lado, tenemos aquí el opuesto. Mirad. Tenemos aquí una columna que está pandeando, ¿no es cierto? Pandeo flexional, ¿sí? Flexural buckling, se dice en inglés. Y podemos decir que inestabilidad es una condición que alcanza un elemento estructural, y entre paréntesis pongo estructural, aumentamos un poquito la carga. La capacidad que tiene este elemento de soportar carga adicional está totalmente agotada. Esa es inestabilidad. Pequeñas cargas, grandes deformaciones. O sea, ese elemento ya ha alcanzado su capacidad, ¿ok? Entonces, ya vamos viendo dos conceptos, ¿no? Uno el de estabilidad y otro de inestabilidad. Ahora, aquí voy a poner un término que dice diseño por estabilidad. Me imagino que conocen o tienen cierta familiaridad con la norma ISC 360, que es para el diseño de elementos laminados en caliente, o ahí no espero porque realmente no vemos en nuestro medio, o la norma ICS 100, que es para el diseño de acero laminado en frío. Son normas americanas, ¿no? Porque en Bolivia no tenemos normas de acero. Había un anteproyecto de una norma de acero, pero es una copia de la ICC. De todas maneras, en esos dos documentos que les acabo de reiterar, que por cierto son los documentos por excelencia a nivel mundial para el diseño de acero, ¿ok? Hay un capítulo, el capítulo C, que trata sobre el diseño por estabilidad. Ahora, ¿qué es el diseño por estabilidad? Es una combinación del análisis y del diseño. Eso es interesante, ¿no? Estamos combinando el análisis y el diseño para determinar las resistencias requeridas. Estas resistencias requeridas, fíjense ustedes que está en itálicas, ¿sí? Estas resistencias requeridas son las solicitaciones, las demandas, ¿ok? Y las resistencias disponibles. La resistencia disponible es la capacidad, ¿ok? De los componentes estructurales. Ahora, el objetivo del diseño por estabilidad es de proveer tanto a toda la estructura, fíjense que aquí les he puesto un marco, en inglés se dice frame, ¿ok? Frame, un frame, un marco de acero, un típico marco de acero con resistencia lateral, ¿ok? Entonces, el diseño por estabilidad tiene ese objetivo de proveer estabilidad tanto al conjunto como a cada uno de sus elementos. Voy a ver, denme un segundo. En Zoom hay una herramientita muy útil que es como un puntero para poder llamar mejor la atención con el tema del mouse. Déjenme ver si aquí hay algo parecido. Más opciones, pizarra. Ok, vamos a seguir así porque si no me voy a perder. Bien, entonces, pensemos un ratito en esta columna de aquí. Van a seguir, por favor, el mouse, ¿ok? Pensemos un ratito en esta columna. Cuando hablamos de la estabilidad de una columna, si bien todavía es muy común pensar que la estabilidad de esta columna depende de sí solo, o de ella misma, no es tanto así. ¿Okay? Esta columna, actualmente, todas las ecuaciones y todo el desarrollo teórico que tenemos en cuanto al diseño por estabilidad, no depende de ella misma, sino depende de todos los elementos que están alrededor de ella. Es decir, que el diseño de una columna, escuchen bien, de una columna no es un problema de un elemento, es un problema de todo el sistema. Eso es importante que se vaya entendiendo, ¿ok? Y vamos a ir avanzando, pero quiero que se queden con eso, ¿no? El diseño por estabilidad de una columna no depende solamente de ella, ¿no? Depende de todo el conjunto, ¿ok? Vamos a ir avanzando entonces.
Ahora, cuando hablamos del diseño por estabilidad, tanto en la especificación ISC 360-16, que es la última, que es para acero laminado en caliente, como en la ICS 100-16, que también es la última especificación para el diseño de acero laminado en frío, se listan una serie de requisitos que se deben cumplir para decir que se ha efectuado un diseño por estabilidad. Bien, punto número 1. Tenemos que considerar todas las deformaciones por flexión, corte y esfuerzo axial. ¿Ok? Todas las deformaciones. Ahora, es muy importante que ustedes, yo no sé ustedes qué programa manejan para cálculo estructural, entonces es muy importante que estén seguros que ese programa que ustedes manejan, SAP 2000, CIPK, DELTAPS, etcétera, yo manejo RAN Elements, luego vamos a hablar un poquito de ello, considere todas estas deformaciones, ¿no? Todas estas, es un requisito, ¿ok? Y eso está en la especificación. Yo no puedo hacerme el vivo y decir, no voy a considerar corte. No, eso no se hace, ¿ok? Lo que está en la especificación se tiene que respetar. Muy bien. El otro gran requisito es que debemos considerar todos los efectos de segundo orden. El P delta grande, esta es una letra griega, delta mayúscula, se dice por lo general P delta grande, y el P delta chico, ¿ok? En inglés, P big delta, P small delta, ¿ok? Entonces vamos a hablar más adelante, es muy interesante estos efectos, vamos a hablar más adelante de ellos y vamos a hacer una pequeña simulación estructural para ver cómo son estos efectos. El tercer requisito que debemos de considerar, ¿sí?, son las imperfecciones geométricas. Nuestras estructuras no son perfectas, no son totalmente vertical ni totalmente horizontal. Hay imperfecciones que tenemos que considerarlas y la especificación nos indica cómo. De todas maneras, aquí simplemente estoy listando y lo vamos a ver luego. Algo muy importante es que las estructuras, cuando están llegando a la carga del colapso, ¿ok?, la carga última, tienen un comportamiento inelástico. Entonces, el diseño por estabilidad nos exige que de alguna manera, reduciendo las rigideces, podamos modelar ese comportamiento inelástico, ¿ok? Vamos a ver más adelante cómo se hace. Y por último, hay una incertidumbre en la determinación propia de las rigideces, de la resistencia del sistema, de los miembros, de sus conexiones, si son flexibles, si son rígidas, etc. Todo ello tenemos que considerarlo, ¿no? Y la especificación nos indica cómo hacerlo. Y eso es lo que vamos a ir viendo paso a paso. Muy bien. Ahora, en cuanto a los métodos para el diseño por estabilidad, fíjense que hasta ahora no hemos hablado del método de análisis directo. Recuerden que este es el tema de la presentación de hoy, el método de análisis directo. Y aquí recién aparece, ¿no?, el método de análisis directo. Hay tres métodos que podemos seguir para hacer un diseño para estabilidad o por estabilidad. El método de análisis directo, Direct Analysis Method. El método de la longitud efectiva, el Effective Length Method. Y el método elástico de primer orden, ¿no?, First Order Elastic Method, ¿ok? Fíjense que a propósito he dejado el de arriba en verdecito, ¿no? Y no es porque tenga un color en particular que me guste, sino es porque este es el método que vamos a ver y les voy a enumerar cuáles son sus ventajas de este método con respecto a los otros, ¿ok? De todas maneras, este es el método más importante y el que mejor predice un diseño por estabilidad. Muy bien, método de análisis directo. Hemos hablado ya un poco de estabilidad, inestabilidad, los requerimientos para la estabilidad. Ahora hablemos un poco del método de análisis directo. Aquí viene la pregunta. ¿Qué es el método de análisis directo? Seguramente cuando ustedes vieron, me imagino que hicieron un arte, la presentación del tema, dijeron, ¿qué es el método de análisis directo? La verdad, les soy sincero, desconozco si ustedes ya vieron algo de esto en la universidad, lo desconozco. Aquí, en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, no se ve este tema cuando se hace diseño de acero. Y, como les dije, ¿no?, uno de los motivos para dar esta conferencia es porque he visto que en el medio muchos ingenieros no saben de esta metodología, ¿no? Entonces, pero para eso estoy aquí, ¿no?, para poder explicar este método. Y
cuando le hagas la pregunta, ¿qué es el método de análisis directo? Entonces, la respuesta es muy simple, por eso están unas pocas letras aquí en grande. Es un método primario, fíjense que está a propósito, ¿no? Primario en azul, para diseñar estructuras por estabilidad. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué es el método de análisis directo? Es un método primario para diseñar estructuras por estabilidad. ¿A qué se refiere con primario? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué se refiere con... Bien. Ahora vamos a desglosar esta definición de aquí. Es muy simple, y bueno, van a entender perfectamente esta definición muy simple aquí cuando veamos estas otras, de qué trata el método de análisis directo. ¿Ok? Entonces con esto vamos a entender un poquito mejor. Primero, es un enfoque racional para el análisis y diseño de estabilidad. El método de análisis directo está basado en una serie extensiva de ensayos, testeos, que han demostrado que es el mejor método que existe para diseñar por estabilidad. ¿Ok? En el método de análisis directo, los efectos P delta grande y P delta chico se tienen que considerar mediante un análisis de segundo orden. Luego vamos a hablar qué es un análisis de segundo orden. Ahora, las imperfecciones geométricas, acuérdense que era un requisito el tema de las imperfecciones geométricas, se consideran mediante su directa inclusión en el modelo, luego voy a hablar a qué se refiere de esto, del modelo de análisis, o aplicando cargas ficticias. En inglés estas cargas ficticias se dice notional loads, aunque la traducción sería algo así como cargas nocionales, pero algunos organismos que traducen la ICC al español lo han traducido así, ¿no? Como cargas ficticias. ¿Ok? También es importante entender que en el método de análisis directo, todos los efectos de la inelasticidad son considerados reduciendo las rigideces tanto de flexión como de fuerza axial. Y por último, y esto es quizás lo más hermoso del método de análisis directo, es que cuando hacemos el diseño, el valor de K, acuérdense que este valor de K, que es el factor de longitud efectiva, que aparece principalmente cuando hacemos el diseño de columna, ya sea, no se olviden que columnas se tienen que diseñar a flexión, a flexotorsión, ¿sí? O a pandeo torsional, ¿no es cierto? A esos tres modos de pandeo. En esos tres modos de pandeo interviene este factor K de longitud efectiva. Y si ustedes se acuerdan, tal vez, no era muy simple determinar este valor K, hay que ir a unos nomogramas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo más lindo de todo es que en este método de análisis directo, ese factor K es igual a 1. Ya no hay más factores K, ¿ok? Ahora, ¿por qué debo usar el método de análisis directo? Y es justamente la razón también de esta conferencia, para que ustedes entiendan por qué usar. Primero, es un método primario. ¿Qué quiere decir? Es el método por defecto que está en la especificación ISC 36016, esto es para hot roller, no lo olviden, y ICS 116, esto es para cold format. Hot roller, laminado en caliente, cold format, laminado en frío, ¿no es cierto? Entonces, es el método por defecto. Y es interesante que recién se convirtió en el método por defecto en el año, en la versión 2010 de la norma. Antes siempre estaba en el anexo, ¿ok? Entonces, ahora ya es el método por defecto. Desde el año 2010 ya el método de las longitudes efectivas ya está ahora en los anexos, ya no está en el cuerpo principal de la especificación. La otra gran ventaja del método de análisis directo es que es aplicable a todo tipo de estructuras, ¿ok? Y en todos los ensayos que se han hecho, que han sido muy extensivos, por cierto, se ha demostrado que es el que mejor predice las fuerzas internas que se desarrollan dentro de la estructura, ¿no? Y bueno, una de las grandes ventajas, justamente más allá que ya lo hemos mencionado, es que ya no necesito calcular los factores K, ¿ok? Y este otro plus de aquí es que es aplicable para cualquier valor de desplazamiento lateral. Si ustedes recuerdan, en el método de la longitud efectiva estamos limitados, ¿no es cierto?, a cierto valor en el desplazamiento lateral. Aquí no hay ningún límite para ello. Bien, ya hemos hablado entonces de estabilidad, hemos hablado sobre el método de análisis directo. Ahora vamos a ver los tres puntos más importantes del método de análisis directo. Primero, el tema del análisis de segundo orden, luego vamos a ver el tema
de las imperfecciones geométricas y luego la reducción de rigidez. Son 3 puntos bien importantes que tenemos que seguir para poder hacer un diseño por estabilidad siguiendo el método de análisis directo. Entonces, hablemos un poquito sobre un análisis de segundo orden, P delta grande, P delta chico. Fíjense ustedes, aquí tengo un marco, un frame, ¿sí? Fíjense que no se nota muy bien, pero la idea es que el frame que está en amarillo es la posición deformada de la estructura, ¿ok? Y el frame que se ve en azul, que debería estar más suavecito, pero bueno, se ve igual de fuerte que el otro, es la posición original de la estructura, ¿ok? Ahora, lo que quiero que entiendan es lo siguiente, ¿ok? Cuando hablamos de un análisis de segundo orden, se refiere a que debemos conseguir el equilibrio de esta estructura, no utilizando la posición original, sino la posición deformada de la estructura, ¿ok? Es decir, si aquí teníamos una carga puntual en la posición original, yo debo lograr el equilibrio utilizando la posición deformada y esa carga que estaba aquí ya no está más aquí en este punto, sino que estará en este punto, ¿ok? Entonces, si van visualizando el problema, esto es un proceso iterativo, porque por lo general calculamos primero con la estructura sin deformar. Luego tenemos unas deformaciones y volvemos a aplicar las cargas ya en la estructura deformada. Volvemos a obtener deformaciones y volvemos a aplicar las mismas cargas a la nueva estructura deformada. Y así seguimos en un proceso iterativo hasta que la diferencia entre la última iteración y la penúltima sea menor a una tolerancia, ¿no? Entonces es un método iterativo. Pero lo que se tiene que entender es que cuando hablamos de un análisis de segundo orden, simple y llanamente se refiere a encontrar el equilibrio de una estructura utilizando su geometría deformada. Nada más, ¿ok? Ahora, vamos a hablar ahora sobre los efectos P delta grande y P delta chico. Esto es súper interesante, súper interesante. Les recomiendo que, no sé si luego voy a tener una forma de comunicarme con ustedes para pasarles cierta bibliografía, pero hay 2 documentos muy interesantes que tratan sobre esto. De todas maneras, yo aquí voy a explicar un resumen sobre el efecto P delta grande. Ahora, este P delta grande, no lo puse aquí, pero es un efecto del sistema. ¿Okay? Es un efecto del sistema, y lo voy a explicar aquí. Aquí está su definición, dice, son los efectos de las cargas que actúan sobre la ubicación desplazada de las juntas o nodos de una estructura. Fíjense que tenemos aquí un marco, 2 columnas y una viga, tenemos una carga lateral, tenemos cargas de gravedad. Fíjense ustedes que producto de esta carga lateral se va a deformar esta estructura. En un análisis de primer orden, ¿sí?, esta carga que está aquí se la considera en su posición original. Y fíjense ustedes que esa carga para esta columna no produce momento. ¿Por qué? Porque estaría pasando por el centro de momento, si es que yo estoy tomando momento en este punto de aquí. Pero para la estructura deformada, esta carga sí está produciendo momento con respecto a este punto. Su brazo de palanca es este delta grande, que es el desplazamiento, el drift, ¿no es cierto?, de la estructura. Entonces, ese es el efecto P delta grande. Espero que con este gráfico puedan visualizar ese efecto, porque fíjense que va a pasar de tener un momento X aquí a tener un momento X más el adicional de esta carga de aquí por este delta de aquí, ¿no? Entonces, fíjense, es muy importante este efecto P delta, porque si no lo consideramos, vamos a estar diseñando estructuras, ¿sí?, que no son seguras, ¿sí?, que no son seguras, que no están trabajando para la carga que realmente van a resistir. Ese es el efecto P delta grande. Ahora, ¿cuál es el efecto P delta chico? Además de desplazarse la estructura, ¿sí?, el mismo elemento estructural se deforma, ¿no es cierto? En este caso, fíjense, aquí está su deformada, y, perdón, me salté un punto, y
Fíjense que aquí hay una línea que está simplemente simbolizando la posición original arropada simplemente de esta columna de aquí. Fíjense ustedes que con respecto a esta línea, que sería la posición inicial, esta línea delgadita, tenemos esta línea curva y tenemos deflexiones. Estos delta chico son sus deflexiones. Ahora, esta carga con respecto a esta línea original y con respecto a la nueva posición de la columna, debido a que se ha deflectado, ¿no es cierto?, va a haber un momento adicional. Es un P por un delta chico en las distintas secciones, ¿no? Yo voy cortando aquí y aquí tengo su delta y es P por ese delta, ¿no? Entonces, ese es el P delta chico, es el efecto de las cargas que actúan en la deformada, pero es el efecto de un miembro. La gran diferencia es que el P delta es un efecto del sistema, ¿okay? Porque aquí todo el sistema, todo el marco se ha desplazado, mientras que el efecto P delta chico es un efecto del miembro, porque toma en cuenta solamente la deformación del miembro, ¿ok? Y es simplemente, por eso dice P delta, ¿no? Es este P por este delta de aquí. Entonces, hemos visto estos dos efectos, el P delta grande y el P delta chico, y son estos efectos que tenemos que considerar en nuestro modelo estructural para decir que estamos haciendo un análisis de segundo orden. ¿Ok? Fíjense ustedes que aquí este elemento de aquí se ha desplazado aquí, este elemento de aquí se ha desplazado aquí, este nodo de aquí se ha desplazado aquí. Entonces, todos esos son efectos P delta grande que tenemos que considerar en nuestro análisis estructural. Por otra parte, cada columnita, ¿sí? ¿Sí? Se ha deformado, se ha deflectado y producto de su carga axial que resiste por esa deflexión, va a haber un P delta chico, un incremento en el momento, ¿no? Entonces, esos dos efectos tenemos que considerarlos. Ahora, espero que con este grafiquito se pueda entender mejor estos conceptos, que son muy interesantes y muy importantes. Fíjense, tengo aquí una columna, ¿ok? Tengo aquí una carga horizontal, llamado H, tengo aquí una carga axial P, esta columna tiene una longitud L. Producto de la actuación de estas cargas, esta columna se va a deformar, ¿sí? Se va a desplazar y se va a deflectar. Entonces tengo el P delta, aquí tengo el delta grande y aquí tengo el delta chico. Fíjense que este es el momento final. Y por otro lado, ¿sí? Nos olvidamos por un momento de las deformaciones de la estructura y trabajamos solamente con la estructura sin deformar, como es lo que hacemos generalmente cuando hacemos isostática 1, ¿no es cierto? Isostática 1, isostática 2, no nos interesan las deformaciones y nosotros encontramos reacciones y diagramas de momento utilizando la figura original, ¿no? Entonces, fíjense que si utilizaríamos solamente isostática 1, el momento en la columna, el momento en la base de la columna es simplemente P no produce momento porque pasaría por el centro del momento, H tiene un base de palanca que es L, y sería simplemente H por L. A este momento de aquí, que está aquí en el gráfico, se llama un momento de primer orden, ¿ok? Ese es el momento de primer orden. Luego, si ustedes ven, el efecto del P delta chico vendría a ser vendría a ser su diagrama de momento. En los extremos es cero, porque la deflexión en sus extremos con respecto al miembro es cero, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cero, y bueno, tendrá un máximo donde su deflexión es más grande, que en este caso podemos asumir, digamos, que es cerca de la mitad, ¿no? Entonces, este es el diagrama del momento P delta chico. Y por otro lado, el P delta grande no es más que P por delta, ¿no es cierto? P por delta. Fíjense que yo tomo momentos aquí en la base y es P por delta. Tomo momentos aquí arriba y este P no tiene, no se olviden que estamos hablando de la figura deformada, ¿no? Entonces, con respecto a la figura deformada no tiene distancia, no tiene desplazamiento, es por eso que es cero aquí. Y es por eso que aquí ese momento es P por delta. Yo sumo estos tres diagramas de momento y tengo este diagrama de momento. Fíjense, noten ustedes, es muy interesante que es bastante más grande, ¿no?, que el momento de primer orden. A estos dos momentos de aquí, el P delta chico y el P delta grande, se los llama momentos de segundo orden, ¿ok? Entonces, tenemos que considerar estos momentos de segundo orden para poder cumplir con un diseño por estabilidad. En este caso,
siguiendo el método del análisis directo. ¿Ok? Creo que tal vez hay preguntas que tienen, vamos a dejarlo para el final, ¿ok? Todas las preguntas que tengan lo vamos a dejar para el final, así que vayan anotándoselas si es que hay alguna duda, alguna pregunta. ¿Ok? Bien, entonces, vamos a hacer lo siguiente aquí, y van a ver que va a ser muy interesante hacer esto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a verificar unos modelitos. Voy a abrir Run Elements. Fíjense que estoy abriendo desde, bueno, como comentaba el ingeniero al principio, yo trabajo para Bentley Systems, trabajo desarrollando Run Elements, también he trabajado con el equipo de StatPro, un poco tiempo que trabajo con ellos, sí, y ahorita trabajo mitad de tiempo para Run Elements y Run Connection, y la otra mitad de tiempo para Run Structural System. No, Run Elements es un programa, por si acaso, que ha sido creado por ingenieros bolivianos, ¿no? Ha sido creado por Boris Kajeldit, que era un ingeniero mecánico, cochabambino él, que ya falleció en 2006, si no me equivoco. Él creó Run Elements. En ese entonces, bueno, su nombre más popular, porque fue cambiando el nombre, fue ABWIN, tal vez alguno de ustedes escuchó. Es un programa fantástico para el diseño de estructuras, es un programa que trabaja con elementos finitos, ¿no? Entonces, de todas maneras, no es mi intención hablar mucho del programa, sino utilizarlo para ver unos problemitas, ¿ok? En estos problemitas que les voy a mostrar es para poder un poquito entender los efectos P delta chico y P delta grande, que personalmente me parece que es muy importante hacerlo. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar con este de aquí. Voy a mostrar, vamos a hacer lo siguiente. A ver, ya, primero les voy a mostrar. Voy a traer aquí un ratito. Esto que les estoy mostrando es la especificación ISC 360-16. ¿Ok? Yo tengo la versión en inglés. Desconozco si actualmente hay una versión en español. Hay un organismo, si no me equivoco, mexicano que se encarga de traducirlo. También hay una empresa chilena que se encarga de traducirla. De todas maneras, tengo la 2010 en español, pero en la 2016 no la tengo en español. De todas maneras, yo les voy a explicar un poquito. Y nos vamos a ir a les decía, ¿no? Que el capítulo C de la especificación es el que trata del diseño por estabilidad, ¿ok? El capítulo C de la especificación. Entonces, vamos a ir un ratito a los comentarios del capítulo C. Fíjense que les aconsejo, si tienen, ya sea la versión 2010, no importa, que le den una chequeada aquí a los comentarios. Hay mucha información muy útil sobre los efectos P delta grande y P delta chico. En este caso, lo que me interesa mostrarles son dos benchmark problems, ¿sí? Este benchmark problem viene a ser como es un problema de referencia, ¿sí? Es un problema que se utiliza, es un ejemplo que se utiliza para determinar qué tan bien el software que estás utilizando o cualquier otra metodología está haciendo su trabajo, ¿no? Qué tan bien estás obteniendo resultados. Entonces, aquí, van a disculpar si escuchan. Increíble aquí cómo se escucha todo. Bien, este problemita, vamos a ver, este benchmark problem, que es el caso 1. Fíjense que es una columna, ¿ok? Que tiene esta sección, W14×48, tiene este tipo de material que corresponde básicamente a un A992 grado 50. No interesa mucho eso en este momento, si es grado 50 o es A36, más que todo nos interesa, porque no estamos haciendo diseño, ¿no? Más que todo nos interesa el modo de elasticidad, que en los aceros es 1, no es variable, pero perdón, es constante, ¿ok? Lo que me interesa que vean es aquí, fíjense lo siguiente, aquí tenemos un apoyo articulado y aquí tenemos simplemente un apoyo móvil que evita que se desplace. Ahora, si vamos entendiendo el problema, este problema número 1 se utiliza para determinar qué tan bien estás haciendo las cosas para capturar el efecto del P delta chico. Porque si ustedes entienden bien lo que he estado explicándoles, aquí no va a haber P delta grande. ¿Estamos de acuerdo? No va a haber P delta grande porque ni este punto ni este otro punto de aquí se van a trasladar, se van a desplazar.
¿sí? Solamente se va a deflectar la viga columna, podemos llamarla, ¿no? Porque tiene carga transversal y tiene carga longitudinal. ¿Ok? Entonces yo ya lo tengo aquí, ese problemita modelado. Déjenme un ratito ver. Ok. Aquí tengo modelado este modelito, este problemita, este caso 1. Les voy a mostrar que esta es la sección, ¿sí? Es una W, una wire flange, ¿ok? Una sección W, una sección I, como diríamos. Y bueno, los apoyos, ¿no? Aquí está articulado y aquí simplemente estamos impidiendo este desplazamiento. En cuanto a la carga, tenemos una carga que es de 200 libras-pies, que es lo que nos indica este problema que estábamos viendo. Y para que sea más interesante esto, voy a hacer lo siguiente. Voy a partirlo a la mitad de mi pantalla para poder ver las dos cosas al mismo tiempo, porque va a ser importante hacer eso. Denme un segundo. Muy bien, perfecto. Bien, ahora vamos a hacer una cosa. Voy a correr el análisis. ¿Sí? Voy a correr el análisis, ahí está. Vamos a correr el análisis, ok. Analizar. Fíjense que no he puesto esta carga P. Lo que quiero que me entiendan de este problema es que fíjense que en el primer caso, esta carga P de aquí vale 0. En un segundo caso, esa carga P vale 150 kips. En otro caso vale 300 y 450. Y aquí se va viendo cómo van cambiando los momentos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya he dado a analizar. Vamos a ver ahora su diagrama de momentos. ¿Sí? Fíjense que voy a convertirlo a keep inch, está en keep feet para que podamos comparar bien. Keep inch, ok, ahí está. Fíjense, 235, 235. O sea, está bien, ¿no? Tiene que estar bien. Obviamente aquí no nos muestra con decimales, pero obviamente sale con decimales, ¿no? Entonces, 235, 235. Todo muy bien. Si saliera mal, pucha, no, yo les diría, no compren este programa, ¿no? Entonces, o sea, algo estaría muy mal. Aunque muchas veces no es problema del programa, ¿no? Si algún resultado a veces no sale, puede ser que no estemos entendiendo bien el problema que estamos modelando. Bien, ahora le vamos a agregar una carga. Vamos a agregar la carga de 150. Fíjense que ahorita esto solamente tiene una carga transversal. Vamos a agregar esta carga de 150. Me voy aquí a nodos. Se ve un poquito incómodo aquí porque es reducido en pantalla, ¿no? No es lo mismo trabajar en pantalla completa que con la mitad, pero no importa. 150. Me dice los resultados del análisis se van a perder. ¿Desea continuar? Claro que sí, se van a perder porque estoy introduciendo una carga, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces ya tengo, ahora voy a correr el análisis. Analizar, analizar. Y veamos el diagrama de momento, ¿sí? Veamos el diagrama de momento. ¿Cuánto vale? 235.2. Debería salir 270. Ojo, este 270 es si yo considero los efectos P delta chico. Aquí yo no estoy haciendo eso. Entonces, tengo que obligarle al programa para que considere esos efectos. ¿Ok? Fíjense que este resultado es tal cual un análisis de primer orden, es decir, tal cual aprendimos a hacer en isostática 1, ¿no es cierto? Muy bien, más allá de que, fíjense ustedes, más allá de que este elemento se está deformando, ¿no? Déjenme mostrarles junto con, más allá de que se está deformando, ¿no es cierto? Por la carga, aquí debería haber un P delta, debería haber un incremento, y aquí nos está mostrando que hay, pero en el modelo no estamos capturando eso. Muy bien, ¿cómo se hace? ¿Cómo se captura estos efectos P delta grande? En este caso, ¿cómo se captura el P delta chico? Bien, en la mayoría de los programas que trabajan con elementos finitos es muy simple. Los que conocen SAP 2000 van a poder hacerlo muy fácilmente. Lo único que tenemos que hacer es segmentar este elemento. Ahora, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, espero no confundirlo con esto, pero RAN Element trabaja, es de los pocos programas que trabajan con modelo físico y modelo analítico. Eso tiene una ventaja, pero increíble, porque
siempre debemos tratar de modelar tal cual es la estructura, ¿ok? Entonces, el modelo analítico es simplemente un modelo FEN, un modelo de elementos finitos que se debe considerar para resolver el análisis, pero el modelo físico tenemos que utilizarlo para el diseño. Ahora, ¿cómo se hace cómo considero el efecto del P delta chico? Segmentando. Pero no voy a hacer una segmentación física. Me voy a venir aquí al análisis y aquí hay una pestañita que dice FEN. Aquí fíjense que dice segmentar miembros. Ok, acá hay una opción que es segmentar cuando se intersectan con otros miembros. En este caso no tiene sentido porque no hay ningún otro miembro. Voy a seleccionar esta de aquí y la vamos a segmentar en 4 pedacitos. Con eso es más que suficiente. Por eso está este valor aquí como un valor por defecto, porque con 4 es más que suficiente para capturar los efectos del P delta chico. Y lo vamos a ver a continuación. No es más, solo debo asegurarme que este de aquí, P delta grande, esté activado. Pero ojo, ya sabemos que en este caso no hay P delta grande, no hay, ¿ok? Y le doy a analizar. Ahora, lo que se tiene que entender es que en este momento el programa ha hecho un análisis iterativo, ha ido iterando, ¿ok? Ahora, veamos, voy a ir a, veamos su diagrama de momento. Estoy con mucha curiosidad de saber qué valor tenemos diagrama de momento. Fíjense cuánto sacamos. 269.77. Voy a hacerlo un poquito más grande. Tal vez algunos están con su celular. Déjenme un ratito aquí. Voy a hacerlo un poquito más grande las letras. ¿Ok? 269.77. Prácticamente 270. ¿No? O sea, estamos sacando el valor que nos indica la especificación, ¿no? Fíjense que aquí hay algo interesante, que la especificación nos dice que si hay diferencias, o sea, que hasta el 3 y hasta un 5% de diferencias son aceptables o son tolerables para validar un programa o un método de análisis estructural, ¿ok? En este caso, esta diferencia es menos del 1%, o sea, una belleza, ¿no? Ahora, veamos su deflexión. Veamos su deflexión, porque fíjense que aquí nos está mostrando el desplazamiento en el medio. Delta mid quiere decir desplazamiento en la mitad. Eso lo puedo ver aquí. De aquí. Fíjense cuánto está saliendo su deflexión en el medio. 0.23046. Fíjense el mismo valor que está aquí. O sea, está funcionando muy bien, ¿no? Hagamos ahora con 300, ¿ok? Hagamos ahora con 300. En vez de 150, que está aquí la fuerza de 150, ¿sí? La fuerza está de aquí, le voy a poner 300 y vamos a comparar, ¿sí? Menos 300. Se va a perder los resultados de análisis, es lógico porque estoy cambiando el modelo. Vamos a analizar, dejamos esto tal cual está, o sea, no tenemos que cambiar y analizar. Ya estamos considerando el efecto P delta, chicos. Analizar. Muy bien, ya está. Algo que quería mostrarles, fíjense que este es el modelo físico, ¿sí? Este es el modelo físico, no está segmentado. Uno puede ver en RAN Element el modelo analítico, el modelo que internamente utiliza el programa para armar todas las matrices de rigidez, etcétera. Sí, nos vamos aquí a View, aquí en Análisis, aquí está. Prenden este botón y fíjense, ha dividido en 4. 1, 2, 3, 4. Esa es la forma de capturar, ¿no? Entonces, una de las grandes ventajas es que esta subdivisión lo estamos haciendo en el modelo analítico y no en el modelo físico, ¿no? Esa es una ventaja muy buena, ¿no? Bien, pero no nos interesa ver eso ahora. Lo que nos interesa es ver el diagrama de momentos, ¿ok? Veamos. 315.9. ¿Cuánto nos muestra? 316. Nuevamente, un resultado por demás de bueno. Ahora veamos sus deflexiones. 0.269. 0.269. O sea, estamos sacando buenos resultados. Entonces, yo les aconsejo, si ustedes utilizan otros programas, ¿no es cierto? Incluso para que entiendan mejor cómo funciona ese programa, traten de modelar esta simple viga columna y de capturar los efectos P delta y ver si coinciden, ¿no? Si no coinciden, probablemente algo ustedes no estén haciendo bien, ¿sí? Y les va a ayudar a entender qué no están haciendo bien, o tal vez algo está mal en el programa. El programa es desarrollado por personas y hay errores, ¿no? Bugs, ¿no? Entonces, es común. Lo importante es que no sean errores muy groseros, ¿no? Bien, ya lo vamos a hacer el siguiente para que avancemos. Ahora vamos a ver otro modelo, que es este de aquí. Y este modelo, fíjense, es una columna que tiene esta sección de aquí, la misma, fíjense, que la anterior,
Pero en este caso, esta columna ya no tiene nada, ningún elemento aquí que le impida el desplazamiento de este nudo de aquí. Entonces, si nos acordamos de los conceptos que hemos visto, esta columna va a estar sometida tanto a efectos P delta grande como a efectos P delta chico. Entonces, eso lo vamos a ver a continuación. Voy a abrir ese modelo, lo tengo aquí. Voy a dar no. ¿Ok? Muy bien, es ese elemento, fíjense, está la columna. ¿Sí? Está la columna, bueno, aquí estoy mostrando deformada, no quiero mostrar deformada. Ahí está la columna, ¿sí? Tengo carga, tengo una carga lateral de un kip, ¿ok? Por si acaso, un kip son 1000 libras, ¿ok? Son 1000 libras un kip, ¿ok? Lo que pasa es que como AICC es una norma, una especificación estadounidense, entonces americana, está con unidades inglesas, ¿no? Bien, un kip. Entonces, lo que nosotros vamos a ir haciendo es, vamos a ir agregándole esta carga P de aquí para ir verificando, cómo estamos obteniendo estos valores de aquí que deberían capturar los efectos P delta chico y P delta grande. Primero vamos a dar un análisis llano y simple, analizar, ¿ok? Y vamos a ver sus diagramas de momento, ¿sí? Entonces, si se fijan, es este valor de aquí, 336, el mismo, ¿no es cierto? No debería ser diferente, simplemente esta fuerza de aquí por su brazo de palanca, ¿no es cierto? Entonces, bien, ahora vamos a agregar una fuerza aquí de, en este caso, de 100 kips, menos 100. Ok, se va a perder, muy bien, ya tenemos esa fuerza ahí. Vamos a dar a analizar, muy bien, podemos ver incluso su deformada de ese elemento, ¿no? Fíjense que se desplaza lateralmente, ¿no es cierto? Sí, se desplaza lateralmente producto de esta carga lateral, ¿no? Muy bien, pero lo que me interesa es ver su diagrama de momento, si se están considerando los efectos P delta grande y P delta chico. Entonces, prendo, fíjense, sigue saliendo 336, no ha habido ningún cambio. Lo que estoy haciendo es un análisis de primer orden. Entonces, ¿cómo hago un análisis de segundo orden que considere el P delta chico y el P delta grande? Muy similar o igual a lo que hicimos en el anterior modelo. Me vengo aquí al análisis, vengo aquí a FEN, le digo que segmente en 4 esta columna para capturar los efectos P delta chico y activo esta casilla para capturar los efectos P delta grande. Le doy a analizar y aquí ya deberíamos obtener este valor de aquí, ¿no? Fíjense, 470.35, ¿no? Prácticamente el mismo valor. Fíjense que este delta tip es el desplazamiento en el nudo, en el tip, en este nodo superior. Veamos cuánto sale ese desplazamiento. Un desplazamiento en X. Fíjense, 1.34, 1.34. Estamos muy bien, ¿no? Hagamos un ejemplo más con 150, menos 150. Yes, muy bien. Entonces, si me fijo aquí, ahí están las cargas. Le damos a analizar. Ya no tenemos que hacer nada porque ya hemos configurado para que realice un análisis de segundo orden, ¿no? Le doy a analizar. Muy bien. Ahora quiero ver sus diagramas de momento, ¿sí? 601.86, 601, ¿no? O sea, un valor muy bueno. Ahora, fíjense ustedes, noten ustedes la diferencia que hay entre un análisis de segundo orden y un análisis de primer orden. Si nosotros hiciéramos un análisis de primer orden, esta carga de aquí no produciría en ningún momento, tanto ni momento P delta grande ni momento P delta chico, y obtendríamos este valor. Pero si consideramos, noten que es casi el doble el momento, ¿no? O sea, es muy importante considerar estos efectos, es muy importante, fíjense, casi el doble. Incluso fíjense que aquí ya es más del doble, ¿no? Sí, más del doble. Entonces, veamos el desplazamiento para terminar ya con eso. 1.77, 1.77. O sea, lo que les estoy mostrando simplemente es que este programa RAN Elements está capturando de manera muy adecuada estos efectos de segundo orden, ¿no? Yo les recomiendo que
hagan lo mismo en los programas que ustedes utilizan. Como les digo, les va a ayudar a entender, si es que no sacan el valor correcto, les va a ayudar a entender qué están haciendo mal y seguramente van a hacer ajustes. O, bueno, verán si realmente ese programa que utilizan cumple, ¿no?, con estos requerimientos que son muy importantes. Muy bien, eso en cuanto a los efectos de segundo orden. Vámonos nuevamente a nuestra presentación. ¿Dónde está la presentación? No creo que lo vea. Aquí está. Muy bien. Un Shift F5. Ahí está. Ya hemos hablado ya sobre los efectos P delta grande, P delta chico. ¿Sí? Por lo general yo estoy un poco acostumbrado a siempre tener un ida y vuelta con mi audiencia, ¿no? Pero en este caso lo hemos dejado para el final, así que aguantemos hasta el final para poder hacer todas las preguntas que existan, ¿ok? Muy bien, imperfecciones geométricas. Ahora, cuando hablamos de imperfecciones geométricas, que son imperfecciones iniciales, tampoco estamos hablando de imperfecciones groseras, eso hay que descartarlo, eso es otro tema que no tiene nada que ver con esto, algo ya muy grosero. Si no nos referimos a que, y la imperfección geométrica más importante es la que tiene que ver con el desplomo de las columnas, o sea, con que el hecho de que las columnas no están en su misma posición en cuanto a la intersección de los miembros, ¿no? Entonces, en este gráfico trato de mostrar ello. Por ejemplo, estas columnas de aquí con respecto a la del primer piso están desaplomadas, ¿no? Tienen una cierta diferencia. Entonces, esas diferencias existen, son reales en la construcción, ¿ok? Les vuelvo a repetir, no estamos hablando de diferencias groseras, ¿no? Eso es otro tema que es muy aparte del tema de la estabilidad, ¿no? Eso es otra cuestión. Entonces, estamos hablando que haciendo todo el análisis de teoría de errores y demás para calcular la probabilidad de cometer un error, siempre vamos a tener elementos que no están perfectamente alineados. Entonces, estas imperfecciones tenemos que capturarlas porque tienen un efecto muy importante en la estabilidad, ¿ok? Tienen un efecto muy importante en la estabilidad. Ahora, existen dos formas de considerar esas imperfecciones iniciales. Uno es modelando directamente dichas imperfecciones y la otra es aplicando los famosos notional loads o cargas ficticias, ¿ok? Personalmente nunca he utilizado la modelación directa porque es muy subjetiva, ¿ok? Es muy subjetiva y aparte que, fíjense, aquí les he puesto un marco que está en un plano, ¿ok? Y he tratado de modelar, aunque aquí se nota groseramente, en realidad no debería verse tan grosero, pero simplemente para que se pueda apreciar ese desaplome que hay de esta columna con respecto a la anterior, ¿ok? Entonces, ahora imagínense en un modelo 3D modelar eso, o sea, tendríamos que modelar en ambos sentidos, ¿no es cierto? Entonces, es tedioso esto y muy subjetivo. Personalmente nunca lo he hecho y personalmente tampoco no he visto a alguien que lo haga, ¿ok? No quiere decir que no exista, seguramente hay gente que lo hace, pero yo no he visto a nadie que lo haga y yo tampoco nunca lo he hecho. De todas maneras, la especificación nos da esta otra opción, o sea, hay estas dos opciones, nos da esta otra opción que es la que se utiliza, ¿no? Esta es la que utilizan todos los ingenieros en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Que es los notional loads, las cargas ficticias. Es un concepto interesante, te puede chocar a un principio porque cargas ficticias, pero bueno, vamos a explicar a qué se trata. El objetivo de estas cargas ficticias o notional loads es considerar la imperfección inicial en la geometría, ¿no? Eso es lo que justamente trata esta parte de la imperfección inicial. Entonces, con estos notional loads estamos considerando esa imperfección. Ahora, algo que es importante que se nos venga a la mente es que estos notional loads son siempre cargas laterales. Si hablamos de estructuras normales, esa carga lateral podríamos traducirlo como carga horizontal. Ahora, estas cargas laterales hay que aplicarlas en cada nivel de la estructura. Esta definición de aquí aplica muy bien a un edificio, pero por ejemplo no aplica tan bien a un galpón. De todas maneras, vamos a hablar al respecto cuando veamos un modelo, ¿ok? Pero el concepto es el mismo. Lo importante es que es una carga lateral. Ahora, lo otro que es muy importante es que estas cargas ficticias están en función de las cargas de gravedad, ¿ok? De las cargas de gravedad.
por algo está subrayado aquí, ¿ok? Es importante eso. Estas cargas, estos notional loads, están en función solamente de las cargas de gravedad que existen en cada nivel. ¿Y cómo se aplican estos notional loads? Siempre en el sentido desfavorable a la estabilidad, ¿ok? Eso se va a entender mejor viendo un grafiquito que enseguida lo vamos a ver. Ahora, fíjense ustedes, tenemos aquí un marco, ¿sí? De un edificio. I sub I lo que me representa es toda la carga de gravedad en el piso I. I sub J me representa toda la carga de gravedad en el piso J, y así, ¿ok? Aquí están los notional loads, lo he puesto en naranja. Es siempre una fracción de la carga de gravedad. Y este valor de aquí, que viene de muchos ensayos, de muchas pruebas, y que ha sido calibrado, este es un valor que está calibrado justamente para poder capturar correctamente esta imperfección inicial, ¿sí? Son valores calibrados. Entonces, es muy simple, fíjense, calcular los notional loads. No es más que agarrar la carga de gravedad que tengo en ese piso, lo multiplico por 0.002. Ahora, esto para ISC. Si yo utilizaría la especificación IC, es decir, si esta fuera una estructura de acero laminada en frío, yo tengo que utilizar un valor que está aproximadamente 0.00416, es decir, 1 sobre 240. ¿Ok? De todas maneras, este valor que aparece aquí es el valor que está en la especificación AISC. Ahora, quise poner esto aquí porque es muy importante esta parte. A veces esta parte está explicada en la especificación, pero he visto que muchas personas no se detienen en esta parte y obvian esta parte que es muy importante, ¿sí? Por eso lo he puesto aquí. Ahora, estas cargas ficticias, cuando hablamos ya de combinaciones, acuérdense ustedes que nosotros no diseñamos para low cases, para estados de carga, diseñamos para combinaciones. Estas cargas ficticias las tenemos que combinar, pero, y esto es muy importante lo que nos indica la especificación, si se cumple esta relación de aquí, donde las derivas de un análisis de segundo orden con respecto a las derivas de un análisis de primer orden para todos los pisos es menor a 1.7, si se cumple esto, yo puedo estos notional loads utilizarlos solamente en combinaciones de carga donde solamente entren cargas de gravedad. Es decir, en aquellas combinaciones donde entre cargas laterales como el sismo o el viento, no es necesario introducir esos notional loads. ¿Ok? Esto es muy importante y van a ver que cuando hagamos un ejemplito ahí se van a dar cuenta de esta parte. ¿Ok? Bien, como estamos de hora, okay, creo que me dijeron hasta las 9:30 que tengo, así que voy a seguir. Tampoco me falta mucho, pero para que haya un poco de campo para las preguntas. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre la reducción de las rigideces. Fíjense ustedes que ya hemos visto, no se olviden, son 3 puntos importantes para poder hacer un direct analysis method, ¿no? O un método de análisis directo para el diseño por estabilidad. Uno son el análisis de segundo orden, P delta grande, P delta chico. El otro son las imperfecciones geométricas a través de los notional loads, que es lo que acabamos de ver. Y el otro es tomar en cuenta la inelasticidad que existe en la estructura, ¿no? Que es propia del material, del proceso de fabricación, etc. Eso se captura reduciendo las rigideces. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, cuando nosotros reducimos las rigideces, lo que tratamos de capturar es el efecto de la afluencia parcial a la que puede estar sometido un miembro que está trabajando sobre todo a compresión, y esa fluencia parcial se ve muy acentuada por los esfuerzos residuales, ¿sí? Acuérdense que estos esfuerzos residuales se generan, ¿sí?, por las diferencias de temperatura cuando una sección que ha sido laminada en caliente empieza a ser enfriada, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay partes que van a enfriar más rápido que otras, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber cierta compatibilidad en las deformaciones y ahí se generan estos esfuerzos que lo que tratan es simplemente de asegurar la forma de la estructura, ¿no? Entonces, estos esfuerzos tratan de asegurar esta forma, que no se deforme mucho esta estructura, que haya una continuidad, ¿no? Y ahí se generan estos esfuerzos residuales que son importantes, les cuento, ¿no? A veces uno piensa que son, disculpar el término, que son macanitas, pero no son macanitas, son esfuerzos muy importantes, incluso están en el orden de un 30%
del FI, ¿no? Del esfuerzo de influencia. Entonces aquí lo que estoy mostrando, por ejemplo, son cómo varían esos esfuerzos. Esta primera parte es en el ala de la sección y esta segunda parte es en el alma de la sección, ¿eh? Hablando de una sección W, ¿no? No se olviden que estas son las almas, las alas o patines, ¿no es cierto? Y esta es el alma. Flange en inglés para el ala, web en inglés para el alma. Muy bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tratamos de capturar reduciendo las rigideces? Pues tratamos de capturar la propagación de la plasticidad, ¿no? Entonces, esa plasticidad se propaga no solamente a través de la sección transversal, sino también a lo largo del miembro. Eso es interesante. Entonces, la idea de reducir las rigideces es estos dos efectos que son inelásticos, complejos, ¿sí? Poder capturarlos de una forma sencilla. ¿Y cómo se lo hace? Finalmente, ya luego de hablar un poquito sobre qué es lo que trata de capturar esa reducción de rigidez, ¿cómo se hace? Este E por A, este es el módulo de elasticidad y este es el área, esta es la rigidez axial de un elemento. Lo que hay que hacer es reducirla en un 80%, ¿ok? Y el E por I, que viene a ser la rigidez de flexión de un elemento, módulo de elasticidad e inercia, ¿sí? También hay que reducirla un 80%, pero adicionalmente hay un factor tau B que se llama justamente factor adicional de reducción de rigidez para miembros en flexión. Ese B viene de bending, bending es flexión en inglés, ¿ok? Entonces este es un factor adicional. De todas maneras, en la mayoría de los casos este factor siempre es 1, ¿ok? En la mayoría de los casos, pero hay que hacer unas consideraciones que ustedes ya lo pueden revisar, no es nada complejo. Pero estos valores de aquí también, y es importante que se entienda, no son valores caprichosos, ¿no? O sea, son valores, hay que entender eso y es importante, que vienen de muchos estudios, muchos ensayos, y estos valores lo que han sido calibrados justamente para capturar estos efectos que les he comentado, ¿ok? Entonces son valores que están calibrados, ¿ok? No son valores caprichosos. Muy bien. Algunas consideraciones finales, ya hemos visto en 3 grandes pasos cómo se debe considerar el método de análisis directo. Ahora las consideraciones finales, y para mí es muy importante mostrarles este cuadrito porque lo más probable es que ustedes conozcan en su mayoría el método de la longitud efectiva para hacer un diseño por estabilidad. Entonces he hecho aquí una tablita, ¿sí? Para poder comparar los dos. Aquí hay uno más, ¿no es cierto?, que es el método de los momentos amplificados de primer orden, pero no lo he puesto, tiene ciertas similitudes al método de la longitud efectiva. ¿Okay? Ahora, el tipo de análisis que se debe hacer directo, DA quiere decir el método de análisis directo, ¿ok? Está en inglés, está en inglés esta abreviación, ¿ok? Entonces, el tipo de análisis siempre es de segundo orden, o podemos utilizar el método amplificado de primer orden, pero hay ciertas restricciones para hacer este método amplificado de primer orden, ¿ok? De preferencia es mejor siempre hacer un análisis de segundo orden si tu software lo permite, ¿ok? En el caso del método de las longitudes efectivas, fíjense que el tipo de análisis es el mismo, así que no hay mucha diferencia. Ahora, en cuanto a las rigideces, en el método de análisis directo se utiliza rigideces reducidas, mientras que en el método de la longitud efectiva se utilizan rigideces nominales, ¿ok? O sea, sin reducir. En cuanto a las cargas ficticias o notional loads, en ambos métodos se utiliza el mismo valor. Y aquí viene la gran cuestión, ¿no? La longitud efectiva que se utiliza para todo el diseño de pandeo en columnas que se hace siguiendo el capítulo E del ISC, ¿no es cierto? El capítulo E es para miembros en compresión. El factor K que aparece ahí de las longitudes efectivas se toma siempre como 1, ¿sí? Porque en el método de análisis directo todo esto de aquí ya ha capturado ese efecto de pandeo, de inestabilidad que puede tener esa columna. En cambio, un método de análisis en el método de la longitud efectiva hay que calcular este valor de K, ¿no? Ya sea haciendo un backend análisis o acudiendo a tablas y nomogramas, ¿no? Entonces, aquí está la gran ventaja del método de análisis directo. Además que no tiene ningún tipo de limitación, mientras que el método de la longitud efectiva está limitado a este ratio, ¿no? El PEF o la deriva de segundo orden con respecto a la deriva de primer orden tiene que ser menor o igual a 1.5. Pasamos este límite y ya no sirve más
el método de la longitud efectiva. ¿Okay? Es importante esa tablita comparativa. Y en resumen, hablando ya del método de análisis directo, como resumen, podemos comentar que primero nos da un comportamiento mucho más real, ¿no? Porque todos esos valores han sido calibrados, esos valores que hemos visto para las rigideces, para los notional loads, han sido calibrados para poder predecir con mayor exactitud el comportamiento de una estructura, ¿no? El comportamiento real de una estructura. Como resumen es que en el método de análisis directo todas las imperfecciones iniciales se las captura utilizando notional loads o cargas ficticias. El comportamiento inelástico se lo captura reduciendo las rigideces, y el análisis de segundo orden debe considerar siempre el P delta chico y el P delta grande. Y lo mejor de todo que K igual a 1 para el diseño de miembros, ¿no? Entonces ya es por eso que a un principio, no sé si se acuerdan, les dije que cuando hablamos de estabilidad, estamos hablando de combinar el diseño por estabilidad, combina el análisis y el diseño. Con el método de análisis directo obtenemos, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a introducir todo esto en un modelo y vamos a tener momentos, axiales, cortantes, o sea, valores de un análisis estructural. ¿Y dónde interviene la parte del diseño? Es que el K es igual a 1, ¿no? Es por eso que, vuelvo a repetir, perdón que sea redundante, pero es muy importante, ¿no? El método de estabilidad es eso, ¿no? Combina el análisis con el diseño. Muy bien, entonces eso es en cuanto a mi presentación, ¿sí? Vamos a ver ahorita un ejemplito que me parece muy útil. Creo que todavía tengo unos 15 minutos, voy a tratar de volar, ¿ok? Voy a tratar de ir rápido para que haya campo para las preguntas. Bien, vamos a abrir. Ok, este modelo de aquí. Les aconsejo, por si acaso, los que estén interesados, ¿dónde está mi AICC? Cerrado, no puede ser. Un segundo, no, aquí está. Bien. Por si acaso, este documento ustedes lo pueden bajar, ¿ok? Es gratis este documento. Éntrense a la página de la AICC y búsquenlo, o busquen en Google, ¿ok? Y lo pueden bajar este documento. Como también pueden bajar gratis este otro documento que cuando yo doy cursos de diseño de acero siempre lo utilizo, porque uno siempre tiene esa tendencia de ver para creer, ¿no? Quieres ver que los cálculos que te muestra un libro, un manual, lo puedas reproducir, ¿no? Entonces, aquí hay muchos ejemplos muy valiosos para diseño de acero, y está dividido por capítulos tal cual la especificación, es decir, en el capítulo C de les voy a mostrar rápidamente. Este de aquí es un documento que se llama, que es el Design Examples, esta es la versión 15.1, está en base a la ICC 360-2016, ¿ok? Es una serie de ejemplos para poder explicar todo lo que se ha puesto en la especificación, todo lo que está dicho en la especificación, se trata de demostrar aquí mediante ejemplos. Entonces, en el capítulo C, que trata por estabilidad, hay este ejemplo de aquí, que es un ejemplo muy simple, pero que va a servir como introducción, ¿ok? Y lo vamos a hacer muy rápidamente. Yo ya lo tengo modelado, ya no les voy a mostrar esto, les voy a mostrar directamente el modelo para no perder tiempo. Este modelo es interesante porque fíjense que todas las columnas en su base están simplemente articuladas. Fíjense que estas tres vigas de aquí están articuladas, es decir, que es con seguridad que tienen una conexión acorde entre viga y columna, mientras que esta viga de aquí no está articulada. ¿Ok? Es decir, que este de aquí es lo que se conoce como un moment frame, o un marco de momento, mientras que estos de aquí se los conoce como marcos de gravedad, es decir, son marcos que no resisten cargas laterales, solamente las transmiten hasta llegar al marco por gravedad, al marco lateral, al moment frame. Este moment frame es un marco lateral que va a absorber esas cargas laterales que lleguen a existir. ¿Ok? Entonces es importante eso para entender un poquito el modelo y algunos conceptos que son bien interesantes, ¿no? En cuanto a sistemas estructurales de acero. Muy bien, entonces tenemos una carga muerta, 400 libras pie, ¿ok? Y tenemos una carga viva
1200 libras-pies. Entonces, en este modelito lo que se pretende hacer es seguir el método de análisis directo. Muy bien, una vez ya tengo modelado este pórtico, ¿sí? Ya está con secciones, ya está con material, ya tiene cargas, o sea, ya está listo para poder hacer su análisis. En este caso, un análisis clásico de primer orden, como el que conocemos, ¿no? Pero en este caso voy a seguir los pasos para cumplir con el diseño por estabilidad siguiendo el método de análisis directo. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Notional loads, ¿sí? ¿Para qué? Para capturar las imperfecciones iniciales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago en este programa? Si quisiera hacerlo manualmente, lo que hago es multiplicar, digamos, la resultante de cada carga por esa fracción. Fíjense que tanto la carga muerta, dead load, como el live load, que es la carga viva, son cargas de gravedad, o sea, no son cargas laterales. Entonces, lo tendría que multiplicar por una fracción, en este caso el 2 por 1000, y colocarlo como una carga lateral en este nodo de aquí, ¿no es cierto? Sí, lo mismo haría para en este nodo. Pero bueno, eso si lo quiero hacer manualmente. En este caso yo le voy a mostrar Run Elements, que tiene una forma muy fácil de hacer todo esto. Entonces, ¿cómo lo hago en Run Elements? Me voy aquí a Home, ¿ok? Me voy aquí en Home, aquí hay una pestaña, bueno, aquí hay un grupo, perdón, que se llama Load Conditions, ¿sí? Aquí están todo lo que tiene que ver con los load cases y los load combinations, es decir, con los estados de carga y las combinaciones de carga. Voy a hacer clic aquí. Entonces, fíjense, tengo dos estados de carga, carga muerta, dead load, y carga viva, ¿no? Tipo DL, LL, ¿no? Este es el mismo tipo que aparece en las combinaciones, ¿no? En la AC7. Bien, aquí tengo una herramientita, este botoncito de aquí, ¿sí? Este botoncito es para generar notional loads. Voy a hacer clic aquí. Fíjense que me aparece este cuadro de diálogo. Aquí me van a aparecer listados todas las cargas de gravedad, porque, no se olviden, los notional loads se crean a partir de las cargas de gravedad. En este caso solamente tengo dos tipos de estados de carga y las dos son de gravedad. Ahora, la dirección XZ. Bueno, como pueden ver, este es un marco, ¿sí? Un frame que está en el plano XY. Entonces no me interesa generar nada en el plano Z, ¿ok? Y aquí está el factor, por defecto siempre es 0.002. Este 0.003, ¿cuándo se utiliza? Cuando se asume que el tau B, acuérdense del tau B, es igual a 1 y no se quiere hacer ninguna verificación. Normalmente, afortunadamente, casi siempre se cumple con el tau B, de tal manera que se puede tomar a 1. En este caso, nosotros vamos a dejar con este valor de 0.02. Muy bien, aquí yo, si quiero, puedo tiquear o destiquear. Lo lógico es tener ambos tiqueados, es decir, considerar ambos, ¿sí? Eso es lo que me dice la especificación, y le doy clic generar. Y me ha generado estos notional loads. Fíjense que me ha generado estos estados de carga, que son notional loads, automáticamente con toda la información que ha sido provista. Le doy OK y ya me aparecen estos notional loads. Le doy OK. Yo puedo incluso ya ver el valor del notional load. Fíjense que me lo ha aplicado como una carga distribuida, lo cual es excelente, ¿no? En vez de solamente una carga puntual, sino como una carga linealmente distribuida, ¿sí? Y fíjense que este valor de 0.08 viene de dónde. Fíjense que este es el notional load para carga muerta. Viene de agarrar 400 y multiplicarlo por 2 por 1000, ¿no? De ahí viene ese valor de 0.8. Muy bien, el primer paso ya está, es muy simple, el primer paso es muy simple, pero antes de continuar con los otros pasos, vamos a crearnos una combinación de diseño. Me voy aquí a generar, voy a utilizar AC716, el RFD. Fíjense que aquí aparece un tiqueado de esta opción. Acuérdense que les mostré algo que les dije que muchas veces la gente lo pasa desapercibido. Y aquí dice aplicar notional load cases, aplicar los notional loads solamente en las combinaciones de gravedad, está tiqueado. Si yo destiqueo, va a considerar los notional loads en todas las combinaciones, tanto de gravedad como con cargas laterales. En este caso, la opción por defecto siempre es esta, tiqueada, y es la que normalmente siempre se cumple. O sea, siempre se cumple esa relación de la deriva de segundo orden con respecto a la deriva de primer orden menor a 1.7. Entonces le doy generar. Fíjense que se han generado 4 combinaciones de diseño. En este caso, para seguir el problema, vamos a considerar solamente este de aquí, D3, que es el crítico. ¿Ok? Los otros no son críticos y este de aquí produce los mismos resultados que el otro. Le doy OK. OK. Listo. Ya está.
ya tengo combinaciones de diseño. Muy bien, ya está el primer paso, los notional loads. ¿Cuál es el siguiente paso? Reducir las rigideces. Ahora, aquí hay algo interesante que durante la presentación no les mencioné, pero estas rigideces hay que hacer, esta reducción de rigideces hay que hacerla en especial a todos los elementos que contribuyen a la estabilidad. Vamos a acordarnos un poquito. Este es un moment frame, ¿sí? Es un moment frame. Aquí la conexión entre esta columna y esta viga será mediante una conexión de momento, mientras que estos de aquí son marcos de gravedad, no resisten cargas laterales. A lo que me voy es que estos elementos de aquí no es necesario reducirles su rigidez porque no contribuyen en nada a la estabilidad lateral, solamente a esto de aquí. Y eso es lo que vamos a hacer, y eso donde se hace. Me voy aquí al tab de Members, que es miembros, a este botón de aquí que es para la reducción de las rigideces, y aquí puedo colocar los valores que yo quiero. O puedo hacer clic en este botoncito de aquí y ya me tiene estos valores por defecto de 0.08, tanto para la rigidez axial como para la rigidez a flexión. Le doy OK y ya a estos tres miembros de aquí le he aplicado estos valores de reducción. No es más, el segundo paso ya está. Ahora queda un paso más, que es hacer el análisis de segundo orden. Entonces, aquí hay algo importante. Yo tengo que, lo mismo, ¿no es cierto?, que les comentaba, estos son marcos de gravedad, ¿sí? Su efecto en su análisis de segundo orden prácticamente no va a ser nulo, es decir, no va a haber una diferencia apreciable en un análisis de segundo orden para estos elementos, ¿ok? Porque son marcos exclusivamente de gravedad. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? Si bien lo podemos hacer para todo el modelo, pero lo más óptimo es solamente hacerlo para aquellos elementos que sí trabajan para cargas laterales, que es este marco de aquí. Ahora, el P delta chico, ¿sí?, generalmente es para columnas. ¿Eso qué quiere decir? O sea, las cargas laterales en vigas son muy pequeñas o despreciables, y si las hay, son pequeñas y no producen efectos importantes. Entonces, lo que yo voy a hacer es solamente obligarle al programa que solamente me segmente en 4 las columnas, estas 2 columnas aquí, las demás no, nada de lo que está seleccionado, porque no contribuyen a las cargas laterales o su efecto es mínimo. Entonces, y aquí voy a hacer lo siguiente, me voy a ir a miembros. Aquí hay una opción que nosotros tenemos aquí en el programa que dice ignorar segmentación. Entonces, fíjense que está destiqueado por defecto. Entonces, lo que yo voy a decir es voy a hacer un control I para invertir la selección y voy a tiquear ignorar segmentación para todos esos miembros. Entonces, todos estos miembros van a ser ignorados en su segmentación, lo cual es lo que queremos, ¿ok? Y solamente estos de aquí se van a segmentar en cuatro partecitas porque son los únicos elementos que van a estar realmente sometidos a P delta chico, ¿ok? Además de P delta grande. Muy bien, entonces, una vez hecho eso y entendido eso, procedo a analizar. Le doy a analizar, selecciono este de aquí, esta opción para considerar el P delta grande, y para el P delta chico utilizamos esta opción de aquí para poder segmentar en 4, ¿no es cierto? Para poder segmentar en 4. Acuérdense bien, solamente estas 2 columnas de aquí. Y ya está, le doy a analizar. Y ya estuvo el análisis. Ya hemos hecho un análisis siguiendo el método de análisis directo. Es decir, yo ya puedo utilizar los momentos que tengo aquí para mi diseño, y en el caso de las columnas utilizo siempre el K igual a 1. Veamos los diagramas de momento. En este caso, para esta combinación de aquí, lo voy a poner en Keep for Fit, ¿ok? O el momento sin Keep for Fit para que sea más fácil de apreciar. Ahí está. Fíjense esos valores que estamos obteniendo el diagrama de momento. Y un ratito voy a poner a un ladito el ejemplo para que comparemos los valores. ¿Okay? Lo que voy a hacer un poquito más grande aquí. Solamente se va y no puedo ver. Ok, entonces voy a traer el ejemplo aquí. Y fíjense, vamos a comparar los valores que obtienen. Sería bueno que le den una leída a esto para que entiendan mejor todo el proceso. Fíjense que aquí hace un proceso interesante. No modela todo, modela solamente una parte con este concepto del leaning column. Sería bueno que lo puedan entender.
Y aquí están los resultados por un análisis de primer orden, en este caso no me interesa. Y aquí están los resultados por un análisis de segundo orden, que es el que me interesa. Fíjense que aquí está obteniendo 109 equipos fit, nosotros 108.59, o sea, un valor muy bueno. Aquí 127, 127.2, ¿no? Entonces estamos obteniendo básicamente los mismos resultados. Si me fijo en las reacciones, ¿sí? Fíjense que voy a apagar un ratito el diagrama un momento. Fíjense que estoy obteniendo 71.38, es decir, 71.4 kips, el mismo valor, 72.62, 72.6, 627, 626, 552, 552. Estamos obteniendo los mismos resultados, ¿no? Entonces, eso es en cuanto a un modelo, ¿no? De cómo se aplica el método de análisis directo. Y ya para terminar, ya para que dé tiempo para las preguntas, si no, no va a dar tiempo, voy a reducir, ya está. Voy a mostrar simplemente, les voy a explicar ya a grandes modos cómo tendrían que hacerlo. ¿No? Ya para una estructura real, fíjense que esta es una nave industrial que calculé, ¿sí? Para el Parque Industrial Latinoamericano. Fíjense que tenemos placas bases, tenemos elementos cold formed, en RAN Element se dibuja con este colorcito, ¿sí? Lila. Tenemos elementos tensores, tenemos ópticos, entonces, y tenemos cargas, ¿no? Tenemos carga muerta, tenemos carga viva de techo, o carga viva de cubierta, tenemos viento en X positivo A, viento en X positivo, negativo, viento en X caso B positivo, bueno, todos los casos, ¿no? Que es muy interesante, esto se hace siguiendo la AC7, ¿no? La AC7, ahí están especificadas en el capítulo 26, 27, 28 y 29, cómo se considera el viento, ¿no? Que aquí en Santa Cruz, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Porque tenemos vientos muy fuertes, ¿no? Entonces, el procedimiento es el mismo, ¿no? Para una estructura real, ¿no? Me creo primero los notional loads, ¿ok? Fíjense ustedes que en este caso debo hacerlo para ambos lados, X y Z, ¿sí? Porque es una estructura tridimensional, ¿ok? No sé qué pasó aquí, no, generar, ahí está, he generado, ya está, ¿sí? Ha generado tanto para la carga muerta como para la carga viva en X y en Z. No se olviden que nunca se genera notional load para cargas laterales, no, siempre es para cargas de gravedad, ¿ok? Y fíjense, ya creció, ¿no? Miren, fíjense, tengo 14 low cases o casos de carga, ¿no? Y luego tengo que generar, ¿no? Una vez hago eso, lo que tengo que hacer, el siguiente paso es reducir las rigideces, ¿no es cierto? Reducir las rigideces, hay que reducir. En este caso yo les aconsejaría diferenciar, ¿no? Este elemento es laminado en caliente, entonces seleccionar todos los elementos laminados en caliente y reducirlos por 0.8. Y en los elementos que son laminados en frío, reducirlos por 0.9, que es lo que indica la especificación. Una vez hemos reducido las rigideces de todos los elementos, bueno, nos venimos aquí al análisis y hacemos un análisis de segundo orden. Solo un comentario y con esto termino, porque me parece importante. En esta estructura en particular, ¿ok? No es necesario ya aquí segmentar en 4 pedacitos, porque ya está activada esta opción de aquí. Fíjense, aquí dice añadir nodos intermedios en las intersecciones y va a segmentar los miembros. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo hago el análisis, esta columna lo va a segmentar en este nodo de aquí, porque hay estos dos miembros. En este nodo de aquí, porque... Y de esa forma, implícitamente se estará calculando el efecto P delta chico. Eso es importante entenderlo, porque si no se entiende eso y ustedes activan, les va a tardar el triple o el cuatriple en correr su modelo, porque cada elementito lo va a subdividir. Y mientras más elementos tengamos en el sistema, o sea, más grande es nuestra matriz para resolver, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, con esto termino mi participación. Me imagino que ahora viene el tema de las preguntas y respuestas. Muchas gracias, ingeniero Mario, por su brillante exposición. A ver, pasaremos a la fase de preguntas. Muchachos, por favor.
cuando no hay preguntas es porque o se entendió todo o no se entendió. No, en este caso, ingeniero Mario, yo creo que nuestra audiencia es de cursos menores y todavía no han cursado la materia de estructuras metálicas. Ok, ok. Entonces están un poquito, digamos, con la resistencia de materiales como materia base, digamos, ¿no? Ok, entonces yo les animo a que sigan. Ingeniería civil es una carrera muy linda. Particularmente yo soy apasionado por las estructuras y tiene que gustarte, ¿no? O sea, cuando te gusta, yo me puedo amanecer haciendo cálculo estructural porque me gusta, ¿no? Entonces, les animo, jóvenes, a que sigan. Es una linda carrera. No pretendo que todos estudien, que se vayan por la rama estructural, porque son gustos, ¿no? A alguien le gustará aguas, a otra persona le gustará el tema de carretera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es un honor haber participado en esta conferencia. Ingeniero Mario, una consultita. Claro que sí. Hemos visto las bondades que presenta y usted marcaba muy bien, ¿no? El programa ahora que se llama RAM Elements, ¿no? Sí. Que lo marcaba que tiene en sus orígenes a un ingeniero Boris Wing, ¿no? Y sigue siendo desarrollado en Bolivia, le cuento. Yo trabajo justamente desarrollando. Somos un equipo de 13 personas, 6 ingenieros civiles y 7 informáticos, ¿no? Que desarrollamos el programa. El programa es en Bolivia, ¿no? Aunque eso Ay, qué bien. casi nadie lo sabe. Lo que se supo era que este programa había sido vendido a una empresa en Miami, ¿no? Sí. Fue vendido en la... Es decir, lo vendió por más de $1 millón, ¿no? Entonces, RAN International, muy lindo que se llama RAN Structural System, en Estados Unidos es la competencia del STAPS porque es un programa que está orientado al diseño de edificios, ¿sí? Solamente edificios. Entonces, no puedes diseñar, digamos, un galpón como está enfocado a edificios. Entonces, lo compraron por eso, porque el AV Wing, de alguna manera, les ayudaba a tener un mercado que ellos no tenían. De ahí vino Bentley. Bueno, ahí cuando lo compró RAN International le cambiaron de nombre. Ahí le llamaron RAN Advanced, tal vez lo conoció así. Sí. Y luego vino Bentley y se lo compró National y ahí sufrió un cambio de nombre, ¿no? Ahora es RAN Elements. Pero seguimos desarrollando. Ah, qué bien. Mire, es una muy buena noticia que nos da, la desconocíamos, porque hemos primeros a Boris Karlevik. Wow, qué interesante. Le estoy hablando del año 87, un poquito más, con el AV Wing, que era uno de los primeros programas, ¿no? Ha trabajado muchísimo. Usted debe trabajar también con el STAT Pro. Sí, le cuento que trabajé un tiempo con el equipo del STAT Pro. Si usted lo conoce, el STAT Pro, una de sus bueno, no sé si su deficiencia era el tema del modelado y que siempre trabajaban con el modelado analítico, ¿no? Entonces, justamente nos hablaron a nosotros, al equipo de Bolivia, como todos somos de 20 en realidad, para que les ayudemos a hacer el STAT Model, que ahora en las últimas versiones hay, ¿no? Que es justamente un módulo donde puedes modelar, y si se fijan, hay muchas ideas que se han robado, bueno, digo la palabra robado, pero bueno, somos de la misma empresa, ¿no? Entonces, que se han sacado de RAN Elements justamente como la planilla, ¿no? Como el HE que nosotros le llamamos, etcétera. Entonces, conozco el STAT Pro y tengo un colega, por ejemplo, en la oficina que trabaja él casi a 100% con STAT Pro. Y en el análisis de estructuras metálicas, ¿también usa o tiene la facilidad que tiene este RAM Elements para el análisis directo? Sí, tiene la misma facilidad,
Personalmente, yo siempre digo que el mejor programa es el que lo sabes manejar, ¿no? Pero Claro. más allá de eso, porque yo he hurgado, he utilizado otros programas, pienso que Run Element tiene un plus que ojalá los estudiantes que nos están viendo puedan experimentarlo, de que su curva de aprendizaje es muy rápida, es muy simple. Yo le puedo hacer una competencia a una persona que maneja, digamos, SAP 2000 y a otra que maneja SAP Pro, de quién modela más rápido una estructura, y digamos, y le aseguro que le gano, digamos, a no ser que tenga un generador ya de esa estructura, ¿no? Pero es muy rápido modelar en Run Element, ¿no? Entonces, esa es una gran ventaja. Es muy intuitivo, muy intuitivo. No sé si usted comparte esa opinión que usted ha utilizado el AveWing. Sí, sí, claro, no, realmente era muy fácil. Tal vez usted ha oído hablar de un programa que se llama el Multiframe. Correcto. Le cuento que Bentley lo compró al Multiframe, ¿ok? Pero lo ha dado de baja. O sea, ya no están saliendo nuevas versiones del Multiframe. Sino variando. Exactamente. Le cuento que ese Multiframe es, digamos, un poco la inspiración de RAM. Habíamos comprado nosotros en Canadá ese programa hace muchos años y era un muy buen programa que trabajaba en ventanas independientes. Usted lo ha debido ver, ¿no? Había una ventana para cargas, había una ventana para geometría, había otra ventana para resultados, ¿no? Me acuerdo, aquí lo vi una vez ese programa, lo manejaba el ingeniero ya finado que falleció, tal vez usted lo conoció, el ingeniero Armando Rivera Jiménez, que falleció por la Claro, sí, lo he conocido. Él manejaba el Multiframe. Y me acuerdo que alguna vez él me mostró, alguna vez fui creo que dejando un trabajo práctico, no me acuerdo bien, fui a su casa, y ahí él me mostró el Multiframe. Y sí, desde ahí no me acuerdo más allá de que incluso creo que si puedo, como trabajo para Lente, yo puedo descargar, digamos, el Multiframe y utilizarlo, pero la verdad nunca le di nunca tuve mucha curiosidad. De todas maneras, sé que era un programa también bastante versátil y como usted dice, es probable que haya sido la inspiración, ¿no? Para el AveWing. Sí, yo le digo, sí, cuando compramos el programa ese, porque hubo una rebaja grande, lo compramos por Canadá al Multiframe y después compramos el AveWing, nos dimos cuenta y preguntábamos a Boris Kraljevic, ¿cómo has logrado decodificar? Y se rió, él no me contestó, pero se sonrió, ¿no? Porque es muy parecido. Puede ser, la verdad, ya esos detalles no los sé, pero sí, seguramente algo hay entre los dos programas. Sí, bueno, no sé si algunos más tienen alguna pregunta, alguno de los estudiantes. Está de suerte, ingeniero Mario, no le quieren preguntar. Yo le pregunto una cosa más. En el chat, Inge. ¿También me permitiría hacer el método de la longitud efectiva si yo quisiera hacer un diseño? Claro que sí. Tiene herramientas para poder calcular los factores K. Correcto, puede hacerlo. ¿Hace con los nomogramas de Johnston y MacGregor o con los de... ¿Con cuál trabaja? Déjeme revisar qué nomogramas trabaja. Trabaja con los que están especificados en el ICC. Un ratito. Mientras tanto, si quiere puede ir, creo que hay preguntas en el chat, alguien estaba comentando. Sí, vaya, contésteles, por favor. ¿Dónde está el chat? Aquí está. Lo tiene ahí arribita en las rayitas con el botón verde. Ok, Anthony. Anthony nos dice de compartir. Anthony, te lo puedo pasar a ti y tú que tienes llegada ahí a toda la gente de la ONCE, ya tú puedes pasar. ¿Te parece? Ahora Juan Pablo con Asterio dice, claro que sí.
Eso, el tema de la temperatura y los asentamientos, déjame mostrarte. Aquí en cargas, aquí puedes poner cargas por temperatura, incluso puedes poner, puedes definir tres, pero en realidad estas tres temperaturas que están definiendo locales del miembro, ¿ok? A los tres ejes locales del miembro. Por lo general siempre se utiliza en el eje 1, ¿no? Es decir, en el sentido longitudinal, ¿no? Pero ya si quieres hacer algo muy exquisito, puedes considerar los otros. Eso en cuanto a la temperatura. Y en cuanto a los asentamientos, puedes de alguna manera modelar asentamientos aquí. Tienes que seleccionar un nudo y le tienes que indicar cuál es el desplazamiento, o entre paréntesis, el desplazamiento prescrito que le vas a colocar al nudo. Juan Pablo, otra pregunta sobre el tema, sobre el diseño de fundaciones. En el diseño de una fundación, déjame ver si les puedo mostrar. En este modelo no puedo hacerlo, pero voy a entrar al módulo de fundaciones, por favor. Tiene un módulo para fundaciones, tiene un módulo para módulos de retención, ¿sí? En el módulo puedes introducir ya sea este valor de aquí que debería ser la tensión admisible del suelo y algunas características del suelo, o puedes decirle al programa que te lo calcule utilizando las ecuaciones de Mayer, Hansen, Basic, ¿no es cierto? Pero tienes que introducir también algunos valores aquí como la presión lateral, tienes que definir el nivel real, etcétera. O sea, no sé si a eso te refieres con tu pregunta. Ahora, en cuanto a una ladera, no tenemos ese caso de sabes que Van Elements, esta zapata está próxima, y obviamente la capacidad de carga cambia. No tenemos esa capacidad dentro del módulo de fundación. Ok, creo que no hay más preguntas. Me pareciera que no hay más preguntas. No sé si déjenme buscar lo que del tema de ingeniero Miguel. Sí, sí. Voy a tener la respuesta de qué nomogramas utiliza. Voy a fijarme en el código cuáles está utilizando exactamente. La verdad que desconozco. Creo que en la ayuda no está indicado qué nomograma está utilizando para calcular. De todas maneras, lo que simplemente quería indicarles es que están que nos permite calcular los factores de longitud efectiva. ¿Ya? Tiene que seleccionar los miembros en cuestión y presionar. Muchas gracias, ingeniero Mario. Y quiero que me ratifique su número de teléfono, si lo he tomado bien, por favor. Eso muy aparte. 780-15-690. 780-15.
Sí, voy a ponerlo, aquí está, 780-15-670. Quiero hablar con usted otro tema, posterior tema. Entiendo lo que estás proponiendo en el tema de las temperaturas, me parece perfecto. Claro, claro. Yo les recomiendo que se bajen, yo se los puedo pasar de todas maneras, como les dije, es cuestión de que los bookings, esto está en la página de la ICC, se descarguen. Este manual tiene resuelto, por ejemplo, vamos rápidamente para no aburrir a los demás. Por ejemplo, en el capítulo E, que es el que trata del tema de compresión, tiene ejemplos resueltos de columnas que tienen, por ejemplo, un asentamiento en el medio, tanto para lateral como torsional. Entonces, ¿cómo se calcula la capacidad de esta columna? Pueden seguir aquí, ¿no? En algunos casos, lamentablemente, es muy escueto porque se va a manuales y demás, pero les va a ayudar, ¿no? Yo no hace mucho terminé un curso, dar un curso de diseño de hot roller que tuvo una muy buena aceptación, y ahí vimos todo esto, ¿no? Vimos caso por caso, fuimos viendo cómo se debe considerar en el diseño, ¿no? Es muy interesante el diseño de estructuras de acero. Bueno, pero como punto de partida quería que se descarguen este documento y obviamente que tengan a mano la especificación, que también la pueden descargar del mismo lugar y bueno, que se pongan a estudiar, ¿no? Pongan una tarea. Y hace una interesante, Iván, no puedes diseñar, déjame, por ejemplo, esta estructura que te voy a mostrar, o sea, puedes diseñar estructuras de madera, aquí, de shell, una especie de cáscara de un buteo, ¿sí? Que está hecho de hormigón justamente, ¿no? Y aquí puedes analizar y puedes diseñar, ¿sí? De todas maneras, lo que les puedo decir, y eso a mí no me... si yo quiero comparar Rang Element con otros programas de hormigón, Rang Element no te va a dar planos en un solo clic como te puede dar, digamos, simplificar. Hay que hacer un poco más de trabajo, te va a dar seguro que las columnas resolvemos con diagramas de interacción. Vas a tener ese detalle de que ahora hacer planos te va a tomar un poquito más de tiempo. ¿Okay? Claro que se puede modelar en el primer modelo de aquí, donde está. Aquí, ¿no? Aquí tengo, fíjate, una placa base. Tengo una placa base, ¿sí? Una placa base y aquí tengo mi columna. Entonces, el primo hermano de Rang Element, que se llama Rang Connection, es un programa también desarrollado por bolivianos, ¿no? Entonces, en el cual seguimos desarrollando, colocando nuevas conexiones. Entonces, sí, o sea, aquí estoy modelando todo el conjunto, tanto el pedestal de la columna y la... Ok, no sé si hay más preguntas. Bueno, Miguel.
Sí, ingeniero Mario, para agradecerle de corazón, ha sido muy interesante, excelente su exposición. Ya estamos muy contentos de haberle invitado y como le he comentado, yo le voy a llamar para otro tema, que a mí me interesaría que usted formado recién nacido. Ok, claro que sí, con mucho gusto. Y bueno, la verdad les digo, para mí un honor. Yo siempre tengo a la USA, ¿no? Ahí arriba. Sabemos que es una de las mejores universidades. Un honor, ¿no? Poder dar una charla a todos los estudiantes de ingeniería. Y bueno, a mí me apasiona mucho el cálculo estructural. Tengo que creer que lo sabemos todos, ¿no? O sea, es un proceso continuo de seguir estudiando, de seguir investigando, ¿no? O sea, la ingeniería va evolucionando y nosotros tenemos que tener esa actitud siempre de ir actualizando, ¿no? Entendiendo las especificaciones, etcétera. Y que estén muy bien, que cuídense mucho, que tengan una bonita noche. Nuevamente, muchas gracias. Para mí fue un honor poder. Gracias, ingeniero Mario. Ya un abrazo a la distancia. Usted también cuídese mucho. Abrazo. Chao, chao. Muy bien, como promotor, y estaremos mañana ya en el nuevo ciclo de conferencias a las 9 de la mañana. Muchas gracias, ingeniero. Nos vemos el día de mañana. Cuídense. Les oigo apenas. Estamos. Okay, ¿así se escucha? Sí, sí. Ingeniero, muchas gracias a todos los asistentes. Continuamos mañana con las conferencias programadas por la carrera. Gracias, ingeniero. Ya. Gracias, ingeniero. Para mañana, no se olviden, hay que tratar de entrar un poco antes. Queríamos solucionar el problema de el número, ¿no?